En Segunda de Crónicas. Eso. Ya digo. Segunda de Crónicas 15. Sí. Segunda de Crónicas 15. Estamos viendo el tema profecía y discernimiento. Y nuestro texto base está en 1 Tesalonicenses 5 y el versículo 20 y 21 que dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Levanten su mano, por favor. Levanten la mano los que estuvieron la semana pasada y déjenla en alto, por favor. Los que estuvieron la semana pasada aquí. Esta es la mayoría, gracias. Para los que les sea ajeno lo que vamos a estar hablando, compre el CD o búsquelo en internet. ¿Cuántos se meten a la página en internet? Levante la mano por ahí. Muy poquitos, muy poquitos. Le invito a que se meta a la página en internet, sobre todo si faltó a la reunión, que por cierto no es nada bueno eso. Si faltó a la reunión, métase a la página en internet que es www.puertadelcielo.church.com.mx y están todas las predicaciones en formato de YouTube. Usted las puede poner y escucharlas. Y no solo las escuche, como también recomiéndelas. Si son de bendición para usted, recomiéndeselas a otras personas. Es una forma también de hablar de la palabra del Señor a otros, porque hay gente que tiene interés por la palabra, pero no se atreve a venir a una reunión. Pero a través del internet tal vez sí se atreve a escucharlo en su casa, donde nadie lo ve, donde nadie se da cuenta. Y ahí el Señor puede obrar en la vida de sus amigos o sus parientes o vecinos. Recomiende la página, amén. Entre a la página en internet. Estuvimos viendo estos dos puntos, o más bien el primero: no menospreciéis las profecías, y vimos que la palabra profecía tiene que ver con predicción bíblica o otro tipo de predicción. La palabra en sí, la palabra griega, habla de una predicción o también de un orador inspirado por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que lo estábamos explicando la semana pasada? Una persona que es inspirada por el Espíritu Santo puede ser fuente de una palabra profética o de una revelación profética para nuestra vida. Y el escritor de esta carta está hablándole a los tesalonicenses porque vemos que en ese tiempo había mucha confusión, se había desatado un desprecio por la palabra profética. Y la razón es, lo vimos en 1 Corintios. Recuerde que todas estas cartas están dirigidas a la misma zona geográfica donde la iglesia había nacido hacía pocos años. Recuerde usted que son pueblos gentiles. Los tesalonicenses son pueblos gentiles, no judíos. Entonces ellos están recibiendo el bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? El bautismo también del Espíritu Santo, y con ello los dones espirituales. Uno de ellos es el don de lenguas, el hablar en lenguas. Y por causa de este don, que es un don muy milagroso, por llamarlo así, es algo muy llamativo, es una señal muy fuerte las lenguas, porque de repente el Espíritu Santo viene sobre tu vida y toma tu espíritu, toma tu alma, toma todo tu ser, y de repente tú empiezas a hablar una lengua desconocida para ti mismo. Y según lo que estuvimos estudiando, tú estás hablando misterios. Tú mismo no entiendes. Estás hablando misterios para Dios, que Dios sí entiende. Y aunque tu mente queda sin entendimiento, tu espíritu es alimentado, es nutrido por la oración en lenguas. Y estuvimos viendo la semana pasada que por causa de este don, por ejemplo, la iglesia en Corinto estaba menospreciando la palabra profética y explícitamente la palabra profética predicada o revelada a través de la enseñanza.
Y es por eso que podemos entender que Pablo le dice a los tesalonicenses que tengan en mucha estima a los que los presidían, a los que los gobernaban o guiaban en los caminos del Señor. En otras palabras, que tomaran en consideración la enseñanza o la instrucción de sus pastores o de sus líderes. En ese tiempo había mucha confusión. Y parte de los temas que estamos viendo, no menospreciar las profecías y examinarlo todo y retener lo bueno, tiene que ver con lo mismo. Porque debemos como cristianos examinar todo lo que sucede en una reunión o todo lo que sucede espiritualmente en el cuerpo de Cristo. Yo no sé si usted sepa, pero la iglesia del Señor ha recibido grandes avivamientos y Satanás ha sido muy ingenioso para desviar esos avivamientos y destruirlos. ¿A través de qué? De ignorancia. La palabra dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y vemos que en los primordios de la iglesia el Señor se estaba derramando con tanto poder, pero un apóstol, que es Pablo, empezó a percibir los desvíos que estaban comenzando a suceder. Empezó a ver una iglesia que estaba menospreciando tanto la profecía como la palabra profética. Y la causa de esto era que todos estaban embelesados con el don de lenguas. Y por eso en otra carta, como lo leímos la semana pasada, empieza a explicar a detalle la bendición que son las lenguas, pero el orden que debe de haber cuando se habla en lenguas y el orden que se debe de hacer cuando se profetiza. Y explica Pablo, como lo vimos la semana pasada, es una bendición. Yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia para edificación prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 10,000 en lenguas. Explicamos que con esto Pablo no estaba diciendo que no podemos hablar en lenguas, porque dice, calla en la iglesia. Está hablando de que no levante su voz más alto que los demás y tampoco levante su voz hablando en lenguas de forma que pueda confundir a un indocto o a una persona que viene por la primera vez a la iglesia, a la reunión. También vimos que el apóstol Pablo, por guía del Espíritu Santo, indica: busquen más profetizar que hablar en lenguas, porque el que profetiza está edificando al que lo escucha. Amén. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y yo les encargué una tarea. Les dije que oráramos al Espíritu Santo para que Él nos dé una palabra profética para alguna persona en estos días. Porque, amados, si estamos escuchando este tipo de temas, pero no profetizamos y no edificamos, estamos solamente siendo oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Si usted no ha estado pidiéndole al Señor que le dé una unción profética para edificar a otros, usted está siendo, escuche lo que digo, un oidor olvidadizo. Y usted se asemejará, si es esta su condición que acabo de decir, se asemejará a aquel hombre que recibió un talento de su amo. Él se fue lejos y al tiempo regresó y le pidió cuentas. Y ese siervo le dijo: tuve temor de ti porque sé que eres severo, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y escondí en tierra este talento y te regreso lo que es tuyo. El amo le dijo: necio, ¿no debías haber metido por lo menos tu dinero al banco para que te diera intereses? Y que así por lo menos yo recibiera algún interés. Quítenle lo que tiene y dénselo al que tiene mucho, porque había otro que había recibido 5 y lo había multiplicado en 10. Porque al que tiene mucho, poco a poco se le dará, aún lo poco que tiene le será quitado, y al que tiene mucho se le va a dar más. Y cada palabra que escuchamos en la iglesia, amados, no es para que la escondamos en tierra. ¿Qué es esconder en tierra? Que la dejemos solamente en una mera predicación. El capítulo 13, el capítulo 14, desde el 12, 13 y 14 de 1
Corintios, el énfasis o el Espíritu de Dios a través de Pablo está diciendo: debemos edificar a los hermanos. Debemos de buscar la edificación de la iglesia. Y esta palabra que estoy dando ahora, que es una palabra de exhortación, es para decirte lo siguiente: ¿crees que tu papel al ser cristiano es solamente venir el domingo para sentarte a escuchar una palabra? ¿Crees que con eso cumples delante del Señor? ¿Y crees que con eso Dios se agrada de tu vida? ¿O será que Dios te está llamando a que cada domingo que nos reunimos como iglesia, escuches con hambre la palabra de Dios, y que tu clamor al salir de aquí sea: Señor, permíteme desarrollar el ministerio que tú me has dado en mi hogar, en mi trabajo o donde tú estés? Porque los ministerios que Dios nos ha dado son para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, para que crezcamos en amor, para que seamos edificados, fundados y arraigados en amor, podamos ser capaces de comprender con toda la iglesia los misterios de Dios, lo alto, lo profundo, lo ancho, lo largo del amor de Dios, y compartirlo. Si estamos hablando de no menospreciar las profecías, y tú no buscas profetizar después de un mensaje así, tú estás menospreciando las profecías. Estás cumpliendo lo que la palabra dice que no hagas, porque lo escuchaste. Tal vez mientras no lo sabías, tú eras disculpado o disculpable, porque no lo sabías. Por eso dice la palabra que tengamos cuidado con el conocimiento, porque el conocimiento envanece y el amor es el que edifica. Y que el que mucho tiene, mucho se le va a exigir, mucho se le va a demandar. Cada palabra que tú recibes es una bendición, pero también tiene un doble filo. Puede ser un juicio sobre tu vida, porque habiendo escuchado algo del Señor, no lo hiciste. Y entonces temamos, porque cada palabra es una bendición, pero también se puede tornar un juicio sobre nuestra vida si no lo llevamos a cabo. Ahora, si tú has buscado en el Señor y orado: Señor, permíteme profetizar, y no ha sucedido, pero lo has buscado, tú estás libre de cualquier tipo de tristeza, porque depende del Señor. No podemos profetizar lo que nosotros queremos, tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Me explico? Llenos del Espíritu de Dios. Y en esto se basa la vida cristiana, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, y que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones se manifieste a las personas, y la gente pueda ver a Jesús en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1, dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley.
Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, ¿qué dice ahí? Fue animado, fue fortalecido, cobró ánimo. Cuando escuchó, dice ahí, Asa, las palabras y la profecía. ¿Qué fue lo que escuchó? Una profecía. Amén. Estamos en el mismo tono. ¿Ok? Escuchó una palabra profética. Esta palabra profética que produjo en él ánimo. ¿Qué es el ánimo? Es un alma llena de voluntad, un alma que es fortalecida. Ánimo viene de ánime, que es alma. Cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. ¿Y qué dice ahí que hizo? Reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Diga conmigo, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová. Qué impresionante. Se junta el pueblo y prometen solemnemente buscar al Señor. Y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese. Wow. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y a una Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Esta palabra es preciosa. Esta palabra es bien impactante, muy desafiante. El reinado de Asa, un rey de Judá. ¿Se acuerda que el reino estaba dividido en el reino de Israel? El reino de Judá, había siempre dos reyes. ¿Se acuerda usted? Y Asa es un rey que dice la palabra que escucha una palabra profética. Solo que la diferencia de Asa es que él le puso manos a la obra. Él reaccionó correctamente a la palabra profética. Miren lo que dice, vamos a leer nuevamente lo que el profeta dice en el versículo 2, cuando dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará.
Escúcheme, mi amado. Estamos hablando de no menospreciar la profecía. Y parte de esta palabra es lo que está sucediendo en este momento. Que usted escuche la palabra profética en este momento y no la menosprecie, sino que la ponga en su corazón y la atesore. El profeta Asa le dice al rey de Judá, al rey Asa, el profeta Azarías le dice al rey Asa, le dice: el Señor va a estar con ustedes si ustedes están con Él, y si le buscan, Él será hallado de ustedes, pero si le dejan, Él también les va a dejar. La mayoría de las veces, con la diferencia de una prueba que tal vez el Señor mande, pero la mayoría de las veces cuando un cristiano entra en dificultades es porque ha dejado al Señor. Dejo un paréntesis para los momentos que Dios permite prueba para un cristiano, porque también somos probados y porque también vivimos en un mundo caído, y parte de esto es sufrir la estructura de un mundo caído. Pero la gran mayoría de las veces cuando un cristiano recibe dificultades o se encuentra en problemas, es porque ese hombre o esa mujer no ha buscado al Señor, sino que le ha dejado. Ha dejado al Señor. Y entiéndamelo bien. Es imposible que una persona que tiene una alianza verdadera con Dios solamente le busque los días domingo. Eso es imposible. Eso no es verdad. Usted no es un verdadero cristiano si solo busca al Señor los días domingos, si solamente ora y adora al Señor el día que se reúne en la iglesia. Eso no es ser cristiano. Un verdadero cristiano busca al Señor mañana y noche todos los días de su vida. Es la primera cosa en la agenda y la última antes de descansar. Dice el Salmo: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Es el Salmo 91. Últimos versículos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Amar al Señor trae como consecuencia la liberación del Señor. Amar al Señor trae como consecuencia que el Señor te ponga en alto. Es una consecuencia a su tiempo, claro. El profeta le dice: si buscan al Señor, lo van a encontrar. Si lo dejan, Él también los dejará. Y era lo que había sucedido con el pueblo de Dios. Dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Habían pasado años en donde la palabra del Señor no estaba siendo enseñada al pueblo de Dios. Y como consecuencia, cada persona hacía lo que quería. Y muchas de esas obras eran pecados en contra de la alianza establecida de Dios con Israel. Al punto que comenzaron a levantar imágenes a otros dioses y a adorar a otras deidades. Un pueblo que había sido consagrado para la adoración exclusiva de Jehová, de Yahvé, de Elohim, el único y verdadero Dios, el Todopoderoso. Hermano, el no conocer la palabra, el no estudiar la Biblia, va a traer pérdida, destrucción, enfermedad, dolor sobre tu vida. Entiéndelo. Asimílalo de una vez por todas. No es una práctica religiosa de una congregación. Es vida. Es vida. Y estos mandamientos que yo te prescribo hoy estarán en tu corazón, en tu mente. Los pondrás como una señal sobre tu frente, en tu mano, en tus puertas. Las hablarás a tus hijos estando en la calle.
las palabras del Señor, los mandamientos de Dios. En Deuteronomio, creo que es el capítulo 15, Dios dejó un mandamiento a Moisés, le dijo: cuando haya rey sobre ustedes, él tendrá una copia de este libro y la va a leer todos los días. Era un mandamiento para los que iban a reinar, que debían examinar la palabra profética todos los días. No menospreciéis las profecías. ¿Será que solamente habla de una persona que profetiza, o está hablando de no menosprecien también las profecías que están aquí para tu vida? ¿Ah? Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. 5. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Quién fue el que turbó a Israel con toda clase de calamidades? Fue Dios. ¿Por qué lo hizo? Para que se volvieran a Dios. Versículo 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Esforzaos, amados, requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Yo hablaba en estos días con mi hijo. Yo le decía: la clave del éxito, si es que hay una clave nada más, ¿verdad? Pero una de las claves del éxito es la constancia en todas las cosas. La constancia. Porque no te estoy pidiendo que el día de mañana leas 15 capítulos y después dejes de leer durante mucho tiempo. Estoy hablando de que todos los días te esfuerces en buscar al Señor. Requiere esfuerzo, requiere a veces cambiar nuestras prioridades. Yo sé que hay días que yo estoy tan ocupado que digo, no voy a poder tener tiempo de estudiar y me tengo que levantar más temprano. O a veces que no pude hacerlo temprano, tengo que irme bien noche y a dormir porque todavía no he acabado de leer la porción diaria que tengo que leer, el tiempo que tengo que estar con Dios, y estoy ahí. Y de repente, no leas a prisa, yo sé que quieres dormir, entiende lo que estás leyendo, porque no se trata nada más de cumplir con una lectura, se trata de entender. Y de repente ahí estoy. ¿No les ha pasado que están leyendo un versículo como 3 veces porque están tan con ganas de dormir que no le entienden? ¿Qué fue lo que leí? Y otra vez. Y de repente, ¿qué fue lo que leí? Tienes que leerlo 2 o 3 veces. Dice la palabra que Asa cobró ánimo cuando escuchó la palabra profética, y lo primero que hizo fue se puso a hacer lo que la ley de Dios decía, a quitar los ídolos. Y después se junta todo el pueblo, traen sacrificios al Señor, porque Asa hace algo también importante: restaura el altar. Dice el versículo 8: y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Qué es el altar? Escúcheme, porque gráficamente el altar era levantar unas piedras que no podían ser talladas. Se ponían las piedras, se ponía leña y se ponía encima un animal que había sido ya sacrificado. Y en ese momento ponían fuego a ese sacrificio, le habían quitado los intestinos y las vísceras y esas se echaban fuera. Y dice la palabra, Dios había dicho que ese sacrificio iba a llegar como un aroma agradable delante de Él. Pero en el momento que la persona sacrificaba algo en ese altar, era el momento de confesión de pecados delante de Dios. No solamente se sacrificaba un animal, sino que había un entendimiento: ese sacrificio simboliza mi carne, mi pecado, que necesita ser consumido por el fuego de Dios. ¿Entienden lo que significa entonces lo que es un sacrificio? Dios consume mi carne, consume mi naturaleza pecaminosa, que no sobre más que cenizas.
Y eso llegaba como aroma agradable delante de Dios. ¿Qué llegaba como aroma agradable delante de Dios? Una persona que estaba renunciando a su vida pecaminosa. Eso es lo que es aroma agradable delante de Dios. Por eso dice que al corazón contrito y humillado no vas a despreciar, porque el corazón contrito y humillado es aquel que se está arrepintiendo de su naturaleza pecaminosa. ¿Qué más puede generar un corazón contrito y humillado? Saber quiénes somos en realidad. Lo que más me deja humillado es darme cuenta de quién soy yo. Es lo que más me humilla, darme cuenta quién realmente soy yo. Y más me humilla cuando alguien fuera de mí mismo me lo dice. Oiga, hermano papá, hermano esposo, usted es esto y es lo otro. Un corazón contrito. Entonces se levanta el altar, comienzan a sacrificar, y es un momento de confesión de pecados delante de Dios. Señor, hemos pecado, nos hemos desviado de tu palabra, hemos sido omisos de tu voluntad, nos fuimos a adorar a otros que no son Dios, y Señor, hemos dejado de estudiar la ley, hemos descuidado la alianza. Perdónanos. Tú dijiste ahora poco a través del profeta Azarías que si te buscamos te vamos a encontrar, y tú vas a venir a nosotros. Señor, ven por favor. Ven y cambia nuestra suerte, ven y cambia nuestra vida. Haz tu propósito en el pueblo de Israel, haz tu propósito conmigo como rey y con Israel como tu pueblo. Y dice el versículo 10: se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Siempre que leo las cantidades de animales que eran sacrificados, yo me quedo sorprendido. Eran matanzas grandísimas de animales. Y el valor económico, ¿sabe cuánto cuesta 700 bueyes? ¿Sabe cuánto cuesta un buey? Vaya a una carnicería y pregunte. Nada más piensen cuánto le dan el kilo de bistec. Ahora todo el animal. Ahora multiplíquelo por 700. Era mucho dinero. 700 bueyes y 7,000 ovejas. Todo eso lo sacrificaron en el altar. Yo creo que era simbólico en cuanto al número de pecado que había, ¿no? La cantidad de pecado que necesitaba ser sacrificado. Y el versículo 12 y 13 de Segunda Crónicas, capítulo 15, es uno de los versículos más preciosos tal vez del testimonio de una conversión en una ciudad. Porque dice ahí, fíjese lo que dice: prometieron solemnemente. ¿Qué significa solemnemente? Era bien en serio. No fue dicho al aire. No fue ahí un juramento ahí se va. No, pues chiras pelas. No, fue en serio. Cuartas y no cuartas a mi conveniencia. ¿Se acuerdan cómo? No, tú dijiste, no. Era algo en serio, era un juramento solemne, era un estatuto. Todo Israel estaba pactando con Dios. Y prometieron solemnemente que buscarían a Jehová. Si nuestras iglesias prometieran solemnemente delante del Señor esto, que fuera una promesa, que de repente trajéramos un libro aquí en blanco y firmáramos: yo, Fabián Zacarías, el día 2 de marzo, estamos a 2, ¿no? Día 2 de marzo del 2014, prometo solemnemente buscar al Señor, Dios Todopoderoso, todos los días de mi vida. Y miren qué consistía la promesa o el juramento. Dice que buscarían solemnemente, buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. ¿Hacemos la promesa? ¿Qué les parece una promesita de estas? Que vamos a buscarlo, y el que no lo haga, que se muera. Que se muera, que se muera, que se muera. Que se muera.
no era que se mueva, ¿verdad? La canción. El Espíritu de Dios. Hombre o mujer, grande o pequeño, aún los niños entraron dentro del pacto, dentro de la promesa, porque es importante que usted entienda, el cristianismo no es para después, no es para cuando nos hacemos viejos, no es para los grandes nada más. Allá arriba a los niños no se les está entreteniendo con películas de Pocahontas y de Mulan. Se les está instruyendo en la doctrina, en la palabra, para que sean esos niños un día árboles de justicia, plantío de Jehová, generación santa de reyes y sacerdotes. El que no le buscase de todo su corazón y de toda alma, que muriese. Y también los niños y las mujeres, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo. Este juramento, esta promesa no era con tristeza, era con júbilo, porque ¿sabe qué, hermano? Prometer eso es bueno, trae vida, trae bendición. Y dice: todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová, ¿qué les dio? Paz por todas partes. Alguien puede pensar: fue muy radical esta promesa, que muriera todo el que no guardara este juramento. Pero yo le pregunto algo: ¿será que no estaban ya muriendo antes por no haber hecho esto? Dice la palabra que morían, las ciudades se peleaban unas con otras, Dios los había turbado con calamidad, la muerte ya estaba ahí, ya estaban muriendo, aún literalmente, físicamente había muertes por haber abandonado al Señor. Esa es una palabra profética. Cuando dice 1 Tesalonicenses 5, no menosprecies las profecías, está hablando de que busquemos tener esta reacción que tuvo el pueblo de Israel. Ahora, ¿sabe a qué punto fue la seriedad de esta promesa? Dice la palabra que Asa depuso a la madre reina, Maaca, su mamá. La depuso de su dignidad como reina madre, porque se había hecho una imagen de acera, o sea, no respetó el juramento. La depuso de su dignidad, ya no iba a ser llamada la reina madre, era una señora común y corriente. Te sales del palacio, no tienes poderes, no tienes honores, nada, eres una mujer más. Estuvo Asa tan a serio con Dios que aún a su propia madre. ¿Cuántos aman a sus mamás? Yo creo que todos amamos a nuestras mamás, ¿no? Con excepción de uno o dos que conozco por ahí. Pero, y sí los conozco en serio. Él dijo: aunque sea mi mamita chula, la amo mucho, pero usted no obedeció. Y es en serio, se me sale del castillo. No voy a tolerar idolatría en mi reino. Estoy en serio con Dios. Muchas vidas de personas que caminaban bien se han quedado a la mitad del camino por sus amistades y por sus parentescos. Es algo bien serio, porque sus familiares los arrastraron hacia atrás, porque sus amigos los desviaron. Y estoy seguro que Dios está llamando a muchos cristianos a dejar esas alianzas con amigos y hasta con parientes, porque ellos te van a estorbar de entrar al reino de los cielos. Es radical, yo lo sé, pero así es. Así es. Así es. La profecía se manifiesta en forma de palabra escrita. Por ejemplo, en esta tarde, la palabra que estoy hablando es una palabra profética. No la menosprecies.
Vemos en otro momento en Hechos 15, versículo 13 al 20, no lo busques o búscalo si quieres, lo voy a leer solamente. Dice: y cuando ellos callaron, Pablo y Bernabé estaban dando el testimonio de lo que había sucedido con los gentiles. Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, ya dejó de citar la palabra profética de Joel. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. La palabra profética también es cuando hay ciertas escrituras, hermano, hay ciertas profecías, y usted lo va a ver, lo puede ver en todo el libro de Hechos, cuando Pablo citaba la palabra, las profecías del Antiguo Testamento, y citaban Salmos, citaban a Jeremías, citaban a Isaías, citaban Deuteronomio, citaban muchas escrituras del Antiguo Testamento. Nosotros le llamamos Antiguo Testamento, pero Pablo nunca le llamó Antiguo Testamento, ni Pedro le llamó Antiguo Testamento. Son solamente las escrituras, la ley. Cuando ellos citaban, era porque el Espíritu Santo estaba dando una inspiración actual para decir: esto que está en la palabra se cumple el día de hoy. Amén. Jesús lo hizo cuando él leyó Isaías 51 o 61, perdón. Esto se ha cumplido hoy delante de sus ojos. Jacobo aquí se levanta en medio de los hermanos. Lo que está diciendo Simón, los testimonios de Pablo, es el cumplimiento de Joel. Entonces necesitamos tomar una determinación hoy en relación a esa palabra profética que hoy se cumple. Esto sucede también en nuestros días. Hay palabras que de repente el Señor va a vivificar y se van a convertir en palabras proféticas actuales que nos debemos guiar y regir en este momento por ellas. Pero ¿cómo vamos a conocer eso si no leemos la palabra? ¿Cómo lo vamos a saber? Tenemos que ser estudiantes, lectores asiduos de la palabra de Dios, y pidiendo siempre al Espíritu Santo: revela tu palabra a mi corazón. ¿Qué es lo que tú tienes hoy para mi vida? Literalmente, escuche lo que le voy a decir. Literalmente yo le he pedido al Señor en varias ocasiones: Señor, yo tengo que aconsejar a tal hermana, a tal hermano, ¿qué palabra tú tienes para él hoy? Y hermanos, el Señor me ha dado versículos específicos para ustedes cuando les he aconsejado. Y en algunas ocasiones he llegado a decirles el versículo, el capítulo y el versículo. El Señor me dio esta palabra para ti hoy. Y las personas se quedan así: wow, porque es Dios. Segunda de Pedro 1, 19, 21, no lo busque, solo escúchelo. Dice Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, nadie puede andar torciendo las Escrituras. Usted tiene que usar la interpretación que la misma palabra da en su tiempo y en su momento. Y si es una decisión muy importante, usted debe de consultar a sus líderes espirituales para que lo apoyen en esa decisión, amado. Les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo aquí.
Hay un libro que se llama La Cuarta Dimensión de Paul Yonggi Cho, y él da un testimonio de este caso. Había una conferencia en una ciudad donde iba a estar predicando una mujer que era muy usada por Dios en milagros increíbles, y a donde quiera que esta mujer llegaba, grandes multitudes asistían. Bueno, una cruzada de juvenil quiso asistir a esa reunión, pero llegó a cierto lugar donde la carretera se había detenido el tráfico por esa carretera, porque un río se desbordó y había inundado esa región y no podían pasar por un río que estaba ahí enfrente de ellos. Entonces una señorita muy enamorada del Señor, pero muy imprudente, le dijo a 2 o 3 amigas: oigan, hemos viajado desde tan lejos para estar en esta conferencia, y yo sé que Dios quiere que estemos allá. Entonces, esto es del diablo, este río es del diablo que se está oponiendo para que nosotras estemos en esta conferencia. Vamos a orar para que Dios haga un milagro hoy. Y si dice la palabra que Pedro caminó sobre las aguas, nosotras también vamos a caminar. Oraron, se tomaron de las manos, empezaron a caminar sobre el río, y después de 2 días encontraron sus cuerpos muertos lejos, a la distancia. Y esto fue una noticia nacional que salió en todos los periódicos y sacudió a la iglesia cristiana, porque dijeron: les faltó a fe. Los rótulos decían: faltó su fe o faltó Dios. No faltó Dios, y no fue una fe verdadera, fue una ignorancia de los caminos del Señor. Porque a Pedro Jesús le dijo que caminara sobre el mar. Dice la palabra: ninguna profecía es de interpretación privada. Si estas muchachitas hubieran ido con un pastor, él les hubiera dicho: hermanitas, no hagan esa tontería. Si no podemos atravesar este río, va a haber otra oportunidad de estar con esta hermana. Pero lo que ustedes están haciendo cabe dentro de otra palabra: tentar al Señor tu Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Para escribir la palabra se necesitó de la inspiración del Espíritu Santo. También para entenderla se necesita de la inspiración del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Necesitamos la inspiración del Espíritu Santo. Por eso, antes de este asunto de no menospreciar las profecías, dice: no apaguéis el Espíritu. Una iglesia madura nunca podrá carecer de la palabra. Una iglesia madura nunca podrá carecer de la palabra. Si en algún momento en esta congregación comenzara a suceder que nuestras predicaciones estuvieran más llenas de chistes y de anécdotas y de lo que yo pienso, es el momento que usted busque otra congregación, amado. Se lo digo en serio, porque espero que si eso llega a suceder, yo ya no esté aquí. A lo mejor fue porque me fui de misionero otra vez a otro lugar. Una iglesia madura no puede carecer de la palabra profética más segura. Examinarlo todo, retener lo bueno, es el segundo asunto. Dice: por otra parte, en este tiempo, en la iglesia que Pablo estaba ministrando, hacía falta una precaución. Escucha lo que voy a decir. Hacía falta una precaución para no aceptar como divinas todas las revelaciones fingidas sin examinarlas. Empezó a ver en la iglesia algunas cosas que Pablo empezó a identificar. Si algún hermanito se levantaba a profetizar lo que fuera, todos decían: Dios habló, hay que hacerlo. Hay un testimonio que viene en un libro que el hermano Ralph Mahoney cuenta. De repente un grupito de hermanitos estaba intercediendo, estaban en oración y oraban mucho y se juntaban para orar. Y de repente un día sintieron que el Espíritu Santo les habló y que Dios les dijo: yo quiero que hablen una iglesia en la isla fulana de tal. Y se emocionaron
Y porque uno de los hermanos había dicho, es que Dios me dijo que la isla fulana de tal necesita levantar una iglesia. Y se pusieron bien emocionados y empezaron a orar más y le dijeron a toda la iglesia que Dios les había dado una palabra profética y que Dios quería levantar una iglesia en tal isla. La iglesia se emocionó, levantaron fondos, hicieron de todo para kermeses, tamales, vendieron de todo para darles dinero a los hermanitos para ir a evangelizar aquella isla y levantar una iglesia, levantar un templecito ahí en ese lugar. Hicieron una agenda, pusieron un día, un mes, y todos estaban expectantes. Llegó el día, tomaron un barco y llegaron a una isla que estaba cerca de la otra isla que estaba habitada. Y cuando llegaron a la isla dijeron, por favor, necesitamos una lancha que nos lleve a la isla fulana de tal. Y el lugareño le dijo, ¿y para qué quieren ir para allá? Queremos levantar una iglesia. ¿Qué quieren levantar? ¿Qué? Una iglesia. ¿Cómo creen? Y no le hicieron caso, no lo dejaron ni hablar. Llévenos, por favor. No le estamos preguntando si a usted le parece o no. Y empezaron, yo creo, a interceder contra el espíritu de religiosidad y todo espíritu contrario a la obra de Dios, ¿verdad? Se subieron a la lancha, fueron allá, y cuando llegaron era una isla desierta. Hacía muchísimo tiempo, isla desierta. Y le preguntaron, oye, aquí no hay gente, aquí solamente hay changos. Bueno hubiera sido que se hubieran puesto a investigar cuál era ese lugar y si había gente. En realidad fue una emoción y no fue una palabra de Dios. Debemos tener cuidado para no aceptar como divinas todas las revelaciones fingidas sin examinarlas. Mire lo que estaba sucediendo. 2 Tesalonicenses 2, búsquelo conmigo. 2 Tesalonicenses 2, versículo 1 al 3. Es la siguiente carta que Pablo envió a esa misma iglesia. Os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo tiene que advertirle a la iglesia, nuevamente a los tesalonicenses: hermanos, no se dejen mover por esa falsa profecía que dice que el Señor Jesús ya, la segunda venida ya va a suceder. Escúchenme, estaban dando esas profecías desde el primer siglo y ya pasaron 2000 años y el Señor todavía no viene. ¿Habrán estado medio equivocados esos profetas? ¿Dónde están? Hice una pregunta y nadie me respondió. ¿Se habrán equivocado los profetas? Sí. Los que profetizaron eso, sí. Los que dijeron que Jesús ya venía, sí se equivocaron porque no era el tiempo todavía. Y Pablo le está diciendo, aunque sea por espíritu, por palabra o por carta como si fuera nuestra, de que Jesús ya viene, no puede venir antes que se manifieste el espíritu de apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y eso tiene que ver con escatología. Va a haber un hombre que va a ser usado por Satanás para hacer un montón de cosas y tiene que ser revelado ese espíritu de apostasía, ese hombre de perdición. Tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Primera de Juan 4 del 1 al 6, por favor, búsquelo rápido. Primera de Juan 4 del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Muchos qué? Hay muchos falsos profetas, amados. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay falsos profetas. Escúcheme, hay falsos profetas. Escúcheme otra vez, ¿hay qué? Falsos profetas. Y una de las cosas que Juan escribe aquí es que el verdadero profeta, o el que realmente está siendo movido por el Espíritu de Dios, confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Yo no sé si usted pueda creerme esto, pero hay gente que dice que Jesucristo no vino en carne y que se dice ser cristiano. Hay muchas personas que aún niegan la resurrección de Jesús y se dicen cristianos. Yo no sé cómo consiguen tratar de equiparar esas dos cosas, porque Pablo lo deja claro: si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados. No es su predicación, pero ellos piensan así. Hay otra porción, solo apúntela, es Isaías 8:20, dice: a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa no les ha amanecido? Jesucristo no ha venido a sus vidas. No les ha amanecido, o sea, no han tenido un nuevo nacimiento. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La ley, la palabra. La ley, a la ley, o sea, ve siempre a la palabra tiene que testificar de eso. Y al testimonio, ¿qué es el testimonio? El testimonio de Jesús, porque todas las profecías eran acerca de Jesús, de la persona y obra del Mesías. A la ley y al testimonio. Apocalipsis 19:10 dice: y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este versículo es increíble. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amados, todo verdadero profeta, todo verdadero ministro de la palabra va a hablar del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. El verdadero espíritu del profeta, el verdadero espíritu de la profecía es siempre exaltar la obra y persona de Jesús. Toda profecía, toda palabra, toda enseñanza, toda doctrina tiene que enfocar en la cruz y en la resurrección de Jesucristo y en su reino. Se lo digo porque ha sucedido esto. Y por ahí hay algunas sectas ya bien declaradotas que empezaron en una congregación cristiana. ¿Cómo comenzaron estas sectas? De repente empezaron a profetizar y a hablar, y no se empezaron a sujetar a estos principios, sino que empezaron a exaltar otras cosas de la ley, de las sombras y de las figuras del Antiguo Testamento. Llegaron al momento en que empezaron a levantar a esos hombres como los profetas de su denominación, y el día de hoy cantan canciones al profeta, alabanzas al profeta. Y hay una de esas sectas aquí en Guadalajara donde gente muy cercana a mí ya fue a esos lugares para ver qué. Bueno, no fueron para ver qué, fueron porque una historia ahí que tuvieron que entrar. Y de repente estaban a la hora de la alabanza, escúcheme, a la hora de la adoración y canciones aparentemente cristianas. De repente se abre una ventanita donde sale el profeta y todas empiezan a llorar. ¡Ah, profeta, profeta! Y empiezan a cantar al profeta.
Es una secta en este país. Y esta secta es una secta que ya importamos a otros países, ¿sabía? Exportamos a otros países ya esa secta. Si algo tiene que enorgullecerse en México, más bien avergonzarse. A la ley y al testimonio, dice el ángel, porque Juan también en ese momento es llevado, escúcheme, porque el hombre, la naturaleza humana es naturalmente adoradora. Y Juan también comete un error, empieza a querer adorar al ángel, porque los ángeles que él estaba viendo eran ángeles increíbles. Fíjese nada más el calibre de los ángeles que Juan estaba viendo. Uno de ellos estaba parado en el sol. Digo, para aguantar el calorcito del sol y pararse ahí. ¿Qué ángel era? El ángel que estaba escuchando Juan era tan increíblemente precioso, bello, poderoso, impresionante, que se inclina para adorarlo y le dice: ¡Ey, no lo hagas! Yo soy consiervo tuyo. Soy consiervo. Adora, y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Siempre un verdadero profeta, disculpe que lo repita tanto, pero eso es importantísimo. Un verdadero profeta, un verdadero pastor, un verdadero apóstol no va a estar apuntando para sus logros y para su ministerio y lo increíblemente inteligente y las revelaciones que ha recibido. Él va a estar viendo hacia el Cordero. Solamente va a estar viendo el Cordero y tratando de hacerlo ver. El Cordero que fue inmolado es digno. Los ángeles, los ancianos, los 4 seres vivientes, las multitudes solamente pueden ver al Cordero, porque Él es el centro, Él es el testimonio de Jesucristo, es el espíritu de la profecía. Escúcheme, fue impresionante para los propios ángeles. El verbo de Dios, el que creó todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, bajó del cielo a una mujer llamada María, virgen como de 15 años, pobre, esposa de un carpintero, y llenó su vientre del ser divino y nació y fue puesto en un pesebre. Escúcheme, en un abrevadero, en un lugar donde los animales beben, ahí fue puesto el verbo de Dios. Por eso los ángeles dijeron: buena voluntad con los hombres en la tierra. Es increíble lo que está sucediendo. Aquel que se siente en el trono alto y sublime vive ahora en un pesebre, está descansando en un pesebre. ¿Cómo los ama a ustedes Dios? ¿Cómo ama Dios al hombre? Y aparecieron multitudes de ángeles. Ese es el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Y se hizo como siervo, un carpintero, sujeto a sus padres. Y a los 33 años y medio le dijo a sus discípulos: voy a Jerusalén y voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y murió como un pecador. Aún la gente pidió: suéltanos mejor a Barrabás. Yo creo que eran mexicanos, porque aquí piden al Chapo. Era lo mismo. Danos a Barrabás. Era un narcotraficante, era un asesino, era de lo peor. Danos a Barrabás, maten a Jesús. Y Jesús callado. ¿No tienes que defenderte, Jesús, de lo que te acusan? Mi reino no es de este mundo, Jesús dijo, y ninguna autoridad te sería dada si no es por mi Padre. Le dice al propio Poncio Pilato. Y es llevado hacia el Gólgota, cargando su madero, su cruz. Alguien le tiene que ayudar, Simón, porque él no consigue. Se llamaba Simón. Bueno, ahorita no recuerdo quién le ayudó a cargar la cruz. ¿Cómo? Simón de Cirene. Sí, era Simón de Cirene. Gracias. Y yo imagino a Jesús con todo su dolor, hermanos, porque estoy hablando del espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús. Él iba hacia la cruz, él había sido golpeado,
latigado, herido, traía su corona de espinas, estaba con poca sangre porque mucha la había perdido ya en el martirio. Pero dice la palabra que Jesús iba con gozo, porque me veía a mí, veía a Fabián y decía: voy a salvar a Fabián de sus pecados, voy a salvar a Tere de sus pecados. Jesús en el cielo ya había visto el lago de fuego, Él lo creó. Jesús sabía lo que iba a suceder en ese lago de fuego, una eternidad consumidos por fuego y azufre, en una llama que nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, un lugar que Él había hecho para Satanás y sus ángeles, pero que el hombre también había decidido ir a ese lugar por haber escogido el pecado antes que la obediencia a Dios. Y Jesús, viendo ese lago de fuego, dijo: Padre, ¿qué vamos a hacer? Y el Padre dijo: hay que morir por ellos. Tienes que ir, Jesús. Jesús vino y Él iba hacia la cruz pensando en mi salvación, tu salvación, en llevarte a la gloria, en libertarte del pecado. Y en ese momento que Él pensaba en eso, Él iba con gozo. Él iba con gozo. Ese es el evangelio. Ese es el espíritu de la profecía. Esa es la médula, el centro de nuestra fe, de nuestra predicación y de nuestra vida. Fuera de eso, todo lo demás son tinieblas. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eso lo dice Gálatas 1, 8 al 9. Hechos 17, 11 dice: y estos eran más nobles que los de Tesalónica, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo dice a los corintios en 1 Corintios 11, 2: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Jesús dijo en Lucas capítulo 8 versículo 15: mas la que cayó en buena tierra, está hablando de la semilla de Dios, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mas la que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Por qué te estamos llamando a no menospreciar las profecías? ¿Por qué te estoy exhortando tanto a leer la palabra? Porque aquí habla de tu amado Jesús. Aquí habla de todo lo que Él hizo, hace y quiere hacer por ti. En este libro está escrito tu propósito y tu destino. Estos son los tesoros del cielo dados a los hijos de Dios. La semilla que cayó en buena tierra son aquellos que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Perseverancia. No menospreciéis las profecías, dice la palabra de Dios. Examinadlo todo, retened lo bueno. Amén. Retened lo bueno. Yo tengo un sueño. Uno de mis sueños es que si el Señor nos llamó a ser pastores de una congregación, el sueño no es ver una multitud dentro de una congregación cristiana. Deseamos que haya crecimiento, sí, pero no es nuestro sueño específicamente. Nuestro sueño es ver
hombres y mujeres que la semilla de Dios ha llegado a su vida y ver el cambio al punto de que un día ellos lleguen a ser padres espirituales. Nuestro sueño como pastores de esta congregación es verte a ti, que vienes a este lugar y empezar a ver una transformación en tu vida, un cambio. Llegaste todo en problemas, enfermedades, escasez, pobreza, aflicciones, una vida totalmente destrozada, y empezar a ver la restauración milagrosa del Señor sobre tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu economía, tu salud. Y de repente empezar a ver que tú creces en el Evangelio. Y un día tú estás haciendo preguntas bien difíciles porque son profundas, porque estás leyendo la palabra. Y después de eso empezarte a ver que tú estás hablándole a otros de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y empiezas a dar fruto de justicia, paz y gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y de repente cada día se ve en ti más el carácter de Cristo Jesús. Y un día tú eres padre espiritual de otros. Ese es nuestro sueño. Nuestro sueño es ver que gente un día sale de aquí a otras naciones a predicar la palabra. Se va de aquí a otros lugares para levantar otros ministerios. Gente que sale de aquí para impactar al mundo, ayudar a los huérfanos, a las viudas, ayudar a los que están en miseria, a los drogadictos, a los borrachos, a los violentos. Una iglesia que empieza a sentir la compasión de Jesús, porque Jesús ha sido formado en ellos. Jesús ha sido formado en ellos. Porque Jesús ha sido formado en ellos. Si tú no buscas al Señor todos los días, no esperes que esto suceda. No va a suceder. Solamente vas a venir a un culto más. A un culto más. Y este es el sueño de Dios para todos. Yo estoy terminando con esto, pero déjeme decirle lo triste de la situación que yo he visto es que ha habido algunos que le hemos creído al Señor y hemos decidido servir a Cristo. Ahora, con esto no estoy diciendo que todos son llamados a ser pastores o misioneros como ha sucedido con nosotros. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de que el Señor nos ha permitido de repente salir de nuestro país y haber visto a una generación que dejamos cuando nos fuimos y regresar después de 10 años o que se hayan pasado casi ya 14, 15 años y ver que muchos se perdieron y que los que por lo menos no se fueron al mundo, pero ahí están sin hacer nada para el Señor, claro. Ahí están sin crecer, ahí están sin haber desarrollado algo en su vida, sin tener un testimonio que contar. La vida de Dios es una vida de aventura, de triunfos. Es una vida de crecimiento, de tribulaciones también, de dificultades, de reveses. Pero es una vida de constante crecimiento y avance. El reino está avanzando siempre. Si tú no lo ves es porque tú no estás dentro, pero el reino siempre está avanzando. La promesa de Jesús no es mía. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El reino está avanzando y los violentos lo arrebatan o se hacen de él por la fuerza. Hay una generación que como Asa dice: prometemos solemnemente delante del Señor buscar al Señor todos los días de nuestra vida, y el que no lo haga, que se muera. Esa garra, ese deseo. Y hay otra generación, hay otro grupo de personas. Vamos a la iglesia, ay, espérate un rato, que al cabo tardan como hora y media en la alabanza.
y mira, si faltamos, ahí está en internet. Mientras hay unos que están ahí buscando. Yo quiero el reino. Caramba, dice la palabra que yo puedo profetizar. Señor, dame profecía. Yo quiero. Y son poquitos. Son poquitos. Tristemente son poquitos, pero esa no es la regla. Puede suceder un avivamiento como el de Asa en esta congregación. Que todo el pueblo se juntó. Júntese a mí, hermano. Júntese a nosotros. Métase con Dios. Échele ganas con Dios. Y no para que el ojo lo vea. ¿Ya vio, pastor? ¿Ya vio? No. Aquí estoy en la reunión de oración. ¿Ya viene, pastor? Aquí estoy. En tu cuarto, cerrada la puerta, donde nadie te ve y tu padre sí te ve. Ahí ora a Dios. Y Él te va a recompensar en público. ¿Cómo te va a recompensar? Con poder, con unción, con autoridad. Métete con Dios. Métase con Dios, mi amado. No menosprecie esta palabra profética del día de hoy. Examínela y retenga lo bueno. Póngase de pie. Ahorita vamos a tomar la cena, pero vamos a hacer una oración en relación a esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde hacemos un compromiso en nuestro corazón de buscarte todos los días de nuestra vida, de buscar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Hacemos un compromiso delante de ti hoy, Señor, de buscarte cada día, de que no se pasará un día de nuestra vida que no busquemos tu presencia, que no busquemos tu palabra. Lo prometemos, Señor, porque lo contrario está implícito, es muerte. Señor, prometemos delante de ti buscarte y agradarte, obedecerte. Señor, te pedimos, haz en nuestra vida, obra en nuestra vida tu querer, tu voluntad. Señor, que nuestra vida se vuelva un testimonio de la obra de Jesús el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar un momento nuevamente, Arturo.